Hay películas que sin vampiros, fantasmas o demonios nos enseñan escenarios terroríficos. La Purga, por ejemplo, una noche en la que acabar con la vida de tu vecino, amigo, enemigo o desconocido es legal y en la que los ricos convierten la violencia en un capricho más, algo tan salvaje que solo puede existir en la ficción, ¿o no? Durante las guerras de los Balcanes, mientras Sarajevo ardía, millonarios de varios países viajaban hasta las colinas para vivir la experiencia más enfermiza que puedes imaginar: pagar por disparar a personas indefensas, como si la ciudad fuera un safari humano, como si las calles, los balcones y los niños que corrían para sobrevivir fueran parte del paisaje, de una experiencia turística. Y lo más inquietante no es que existiera, lo más inquietante es lo fácil que fue llenarlo de clientes. Gente que en su país tenía trabajo, familia, una vida normal y que aquí, por un precio, aceptaba convertirse en verdugo. No es ficción, no es La Purga, es la historia real de Safari Sarajevo, el momento en el que la guerra dejó de ser una tragedia y se convirtió en un espectáculo. Este hombre que sube al estrado a testificar con aparente nerviosismo es John Jordan, un bombero estadounidense. Han pasado 15 años desde que vivió un infierno del que es mejor olvidarse. Es el 22 de febrero de 2007 y tiene que relatar frente al Tribunal de Naciones Unidas los horrores que presenció en la capital de Bosnia. Sarajevo vivió de 1992 a 1996 más de 1000 días diarios bajo fuego cruzado. Miles de personas perdieron la vida y la ciudad se convirtió en una cámara de terror donde las colinas que la rodean eran trincheras y observatorios fatales. John lo describía así: hombres armados recorrían la ciudad y casi 12.000 personas fueron abatidas por francotiradores a sangre fría. Entre ellas se encontraban ancianos, mujeres y niños. Él mismo fue víctima de un disparo en el pecho, pero lo impactante de su declaración fue lo que dijo después. Los francotiradores no solo eran militares, también había tiradores turistas. Se trataba de extranjeros ricos, provenientes de Europa, Rusia y Canadá, que pagaban grandes sumas de dinero por viajar a Sarajevo y abatir a civiles por diversión. Esta fue la primera vez que se hizo mención en público de los llamados tiradores turistas. Pero como ya sabéis, amigos, no sería la última. Y antes de seguir adelante, seguro que muchos de vosotros os estaréis preguntando ¿por qué estalló el conflicto? Bosnia y Herzegovina era una república dentro de la Federación Yugoslava, un país multiétnico compuesto por 3 pueblos principales: bosnios musulmanes, croatas católicos y serbios ortodoxos. A Sarajevo la llamaban la Jerusalén europea por su diversidad interreligiosa. Pero en los últimos años de Yugoslavia, esas identidades despertaron tensiones nacionalistas. Serbia, la fuerza dominante, quería mantener el control, y cuando Bosnia votó por la independencia en 1992, los serbios de Bosnia boicotearon la elección y comenzaron a armarse para lograr su propio estado, la República Srpska. Para que os hagáis una idea, mirad este mapa. Eso que parece una cabellera y que cubre lo azul era el estado que querían para sí los serbobosnios. Así comenzó la Guerra de Bosnia, una lucha cruel y compleja entre vecinos y hermanos, con apoyos externos y un brutal asedio a Sarajevo, la capital. El 6 de abril de 1992, más de 13.000 soldados asumieron el cerco. Durante casi 4 años, la ciudad estuvo bajo fuego constante. Escuelas, hospitales y hogares destrozados. El agua, la comida y la luz cortadas, y miles de vidas perdidas. La ciudad estaba infestada de francotiradores, hombres armados que se apostaban en las colinas o en los tejados. Más de 300 disparaban indiscriminadamente a cualquiera que saliera a la calle, y la zona cero era conocida como el callejón del francotirador. Los habitantes vivían sin puertas ni ventanas, ningún sitio era seguro, la pesadilla nunca se acababa, la anarquía y la sangre eran una realidad diaria. Los relatos anónimos de quienes sobrevivieron dibujan un cuadro de miedo constante y claustrofóbico. Vivir en Sarajevo durante el asedio era como estar encerrado en una jaula mientras te disparaban. Y es que la ciudad de Sarajevo está en un pequeño valle. Las colinas que rodean la ciudad permitían a las fuerzas serbias tener siempre un espacio desde el que mirar y disparar. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, un bombero llamado John Jordan está viendo los informativos horrorizado. Decide que no puede quedarse sin hacer nada,
crea una organización sin ánimo de lucro y junto a un grupo de voluntarios aterriza en Sarajevo en noviembre de 1992, 8 meses después del inicio del asedio. Durante años rescata niños atrapados entre los escombros, ayuda a evacuar heridos y combate incendios en mitad de los bombardeos, muchas veces mientras abren fuego desde las colinas. En una de esas salidas, en 1994, un francotirador le alcanza en el pecho cuando cruza una zona expuesta, cae al suelo y es hospitalizado, pero sobrevive y vuelve al trabajo nada más recuperarse. Años después, recordaría que, cuando apareció en la estación central de bomberos con un camión cargado de ropa, cascos y botas, los bomberos de Sarajevo no podían creerlo. Era la primera vez que veían una entrega de ayuda en medio de la guerra. Y es que apagar incendios ya es peligroso, pero hacerlo allí, bajo la mira de los francotiradores, era jugarse la vida en cada servicio. Lo que ni él ni nadie podían imaginar entonces es que, años después, su nombre quedaría ligado a otra cara todavía más oscura del asedio: los tiradores turistas. Esos extranjeros adinerados que, según acabaría relatando el Tribunal Internacional, eran guiados a posiciones de francotirador. Les entregaban armas, pero por la ropa y la forma de actuar todos sabían que no eran de ahí. Los llamaban Sniper Tourist. En vez de ropa militar, llevaban ropa de caza y disparaban con la precisión que solo puede dar años de experiencia en cotos de caza y polígonos de tiro. El principio del fin llegó en agosto de 1995, cuando la OTAN intervino en los Balcanes. Lanzó ataques aéreos contra las tropas serbo-bosnias y 4 meses después se firmó un acuerdo de paz. John regresó a Estados Unidos. El asedio de Sarajevo terminó el 29 de febrero de 1996. Tras 1.425 días y unos 12.000 muertos, los soldados serbios abandonaron sus posiciones alrededor de la ciudad. Por fin, Sarajevo quedó en silencio. Pasaron muchos años antes de que empezara a hablarse sobre lo que realmente había ocurrido durante el asedio. La gente hablaba entre susurros y lo que contaban dibujaba un retrato aún más macabro de la guerra. Una muestra de hasta qué punto algunos habían perdido cualquier rastro de humanidad. No tardó mucho desde el inicio del asedio para que la ONU entendiera que aquello era un foco de crímenes de guerra. Solo un año después se creó el Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia en los Países Bajos. De esta forma, amigos, volvemos al 2007, al juicio que enfrentó el comandante serbo-bosnio Dragomir Milosevic, en el que declararon 137 testigos. Uno de ellos fue el bombero voluntario John Jordan. Su testimonio se extendió durante 2 días. Le preguntaron por su trabajo allí y por los horrores que había presenciado. Su declaración quedó publicada en Internet y hubo un fragmento que destacó. Sí, la ciudad había estado dominada por francotiradores serbios, decía John. Pero había otro tipo de francotirador que parecía distinto. Los había visto varias veces recorriendo las calles y llamaban la atención. Primero, por su vestimenta, una mezcla entre civil y militar. Segundo, por sus armas. Llevaban enormes rifles inusuales, más apropiados, citaba, para cazar jabalíes en la Selva Negra que para el combate urbano de los Balcanes. John contaba que parecían desconocer las calles y que eran literalmente guiados por otros francotiradores serbios. Y había una razón: eran extranjeros, afirmaba él. Turistas ricos que habían pagado grandes sumas para cruzar la frontera bosnia en plena guerra y unirse a los serbios para batir a los locales. Por placer, les llamó tiradores turistas. Creía que quizá eran alemanes y decía que les daban posiciones privilegiadas en las colinas para que sus víctimas, abajo, fueran un blanco más fácil. Una experiencia para el principiante. Era una historia casi inverosímil. Extranjeros ricos viajando a Sarajevo para pagar al ejército serbio y matar civiles por diversión. Sorprendentemente, al principio, saber que estos extranjeros existían era un horror más entre tantos. No se le prestó suficiente atención al tema. John admitía que nunca había visto a ninguno de ellos disparar realmente, solo afirmaba que su existencia era conocida por todos los que habían estado allí. El juez terminó el interrogatorio al bombero, el juicio continuó y Milosevic fue finalmente condenado a 29 años de prisión por terror, asesinato y actos inhumanos. John volvió a Estados Unidos. Pasaron los años, los juicios siguieron,
Más criminales fueron condenados, periodistas y académicos escribieron sobre los horrores de la guerra, pero los rumores sobre los misteriosos cazadores humanos de Sarajevo dejaron de oírse por un tiempo. Algunos ciudadanos bosnios recuerdan haber oído esas historias de pequeños, pero ha pasado tanto tiempo que el rumor se convirtió en una leyenda urbana. Y es que probar una historia como esa, especialmente con tanta distancia en el tiempo, cuando tantos testigos y protagonistas han pasado a mejor vida, sería el sueño de cualquier periodista. No fue hasta 2022 cuando los rumores de los cazadores humanos de Sarajevo dejaron de ser una leyenda. En septiembre se estrenó un documental explosivo tras 4 años de trabajo. Se llamaba Sarajevo Safari, producido por Al Jazeera Balkans y Ars Media. En él aparecían testimonios extraordinarios de 2 personas que decían haber estado allí y haber visto con sus propios ojos a esos tiradores turistas. Uno de ellos destacaba especialmente. Era esloveno, había trabajado como oficial de inteligencia para Estados Unidos durante la guerra, pero mantenía su identidad oculta en el documental. Explicaba que los serbios lo llevaron a recorrer sus posiciones de francotirador en las azoteas y en las colinas que rodeaban la ciudad. Allí conoció a un grupo de tiradores turistas. Nunca habló con ellos, pero decía que no parecían gente normal. Sus habilidades para disparar le impresionaron, su emoción se respiraba en el aire. Al parecer solo tenían que presentarse, ya estaba todo preparado para ellos, binoculares, armas, todo listo para acabar con la vida de inocentes. Como si se tratara de una experiencia turística, pero en medio de la guerra y la devastación. El hombre recordaba cómo acompañaron a uno de esos visitantes a su puesto de tiro. A través de unos binoculares vio cómo apuntaba y disparaba. Y luego su víctima caía. También vio cómo otro tirador apuntaba con su rifle a un niño que caminaba de la mano de su madre. Según dijo, a esos cazadores les cobraban más por acabar con un niño. Él mismo afirmó que le ofrecieron disparar gratis una vez y se negó. En el documental aparecía otro testigo llamado Edin Subasic, ex oficial de inteligencia del ejército bosnio. Relataba que a finales de 1993 capturaron a alguien que decía que había extranjeros entre los combatientes serbios y que esos tiradores venían de países como Estados Unidos, Canadá, Rusia e Italia. Llegaban a Bosnia, según ese prisionero, viajando desde Serbia o Italia y bajaban a Sarajevo desde un lugar cercano llamado Pejl. Subasic contaba que la inteligencia de la ONU terminó detectando esos movimientos y que los bosnios se aliaron con los servicios secretos italianos. 4 meses más tarde, los italianos reportaron que habían localizado el punto de partida de esos tiradores y que lo habían neutralizado. Cuando le preguntaron por qué creía que la gente hacía algo así, Subasic respondió que lo veía casi como un diagnóstico médico. Eran personas con tanto lujo en sus vidas que buscaban un desafío que solo pudieran conseguir con mucho dinero. Cuando se estrenó el documental, sacudió Bosnia por completo. Y es que para quienes habían vivido el asedio, esas acusaciones no eran una sorpresa. Recordaban que el fuego de los francotiradores se intensificaba los fines de semana porque venía gente de áreas vecinas. Los llamaban guerreros de fin de semana, gente que se acercaba por diversión para disparar a la ciudad o para ensayar sobre los edificios. Eso no era un secreto para nadie, así que no resultaba difícil imaginar que lo de la caza humana realmente ocurrió. Pero las comunidades serbo-bosnias lo negaron con vehemencia. Líderes de asociaciones de víctimas serbias calificaron el documental como un insulto, asegurando que las acusaciones eran mentiras atroces. El director del documental, el esloveno Miran Šupancic, recibió críticas tan fuertes que incluso se negó a participar en ciertos debates públicos. Decía que no esperaba una reacción tan violenta. Su objetivo con la película era hacer que la gente se preguntara qué tipo de personas podrían hacer algo así. Según él, las afirmaciones eran tan increíbles que debían conocerse, y que era el público quien debía juzgar. Para muchos serbios, el impacto más grande del documental fue reavivar tensiones étnicas entre bosnios, musulmanes y serbios. Quienes querían atacar a los serbios lo usaban como prueba de sus atrocidades y al mismo tiempo, muchos serbios veían la película como un ataque directo, una invención de crímenes y conspiraciones. Hoy, las cicatrices del asedio siguen presentes en la ciudad. Los muros conservan agujeros de bala y el Museo de Crímenes contra la Humanidad recuerda a los muertos.
Las autoridades bosnias han hecho algunos intentos de justicia y muchos responsables de crímenes de guerra han sido condenados, pero los supuestos tiradores turistas siguen sin nombre ni rostro. Al final, el Safari Sarajevo solo demuestra una cosa: cuando alguien tiene poder, impunidad y un blanco humano, siempre hay quien disfruta haciendo sufrir a los más indefensos. En la purga al menos, todos los bandos tenían armas. Y además, esto no es nuevo, porque hubo un hombre que no se contentó con cazar personas, las diseccionaba. Si quieres entender de verdad hasta dónde puede llegar la crueldad humana, tienes que ver el próximo vídeo.